Bueno, ¿sabe qué? Yo quiero arrancar, a ver, contando algo porque no sé si muchos saben, a ver, partiendo de lo que pasó el domingo. Argentina jugó en el Estadio Maracaná, fue su debut en este Mundial de Brasil 2014, como todos saben, ante Bosnia, ganó 2-1, pim, 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 pim. Pero lo que muchos no saben es que en ese estadio, en ese magnífico estadio, en ese mítico estadio que tuve la suerte, el privilegio de conocerlo hace unos meses. Ah, impresionante. Sí, no, es impresionante, realmente. Aparte está más... Usted sabe que por dentro está todo modernizado, pero por fuera mantiene la vieja estructura. Porque allí en Río de Janeiro los cariocas no quisieron, o sea, quisieron mantener esa estructura de este estadio que fue justamente inaugurado, preparado para el Mundial de 1950. Y la última vez que se había jugado un partido por mundiales en ese estadio fue en la recordada final de 1950, lo que se conoció en aquel 16 de julio de 1950 como el Maracanazo, ¿no? La victoria de Uruguay en la final sobre Brasil. Así que 64 años pasaron desde aquel partido hasta este, porque, a ver, en este Mundial 2014, el primer partido que se jugó en el Maracaná fue el de Argentina, frente a Bosnia, que bueno, tuvo récord además de público, aunque, claro, el récord de público es en aquel entonces. ¿Por qué? Porque ahora en el Maracaná entran 80.000 personas. Sí. ¿En aquel momento sabe cuántas entraban? ¿Cuánto? 20.000. No, ¿cómo 20.000? 30.000. 175.000. Ah, mayor capacidad tenía en aquel momento. Claro, exacto. Ahora con las butacas, todo claro. es otra cosa. 175.000. Con medidas de 110 por 75 el campo de juego, las máximas permitidas por la FIFA. Pero dicen que en esa final entraron 25.000 personas más o menos, de colados, ¿vio? 200.000 personas se calcula que hubo, que terminaron en silencio, ¿no? Cuentan hoy jugadores uruguayos que viven, que cuentan esa proeza, que fue tremendo el silencio, ¿no? Que se escuchó después de que Alcides Guilla venció a Barbosa y puso el 2-1 para Uruguay. Pero antes de contar esa final, hay datos interesantes, porque te decía que el Maracaná fue inaugurado para este Mundial. El Mundial comenzó el 23 de junio de aquel año, del 50, y 6 días antes, el 17 de junio, se inauguró con un partido entre la selección paulista y la selección carioca, que fue victoria de la selección paulista por 3-1, la selección del estado de San Pablo contra la selección del estado de Río de Janeiro, que en ese momento tenía en Brasil. Y este dato, también, bueno, el primer gol, ¿sabe quién lo hizo? ¿Quién? Alguien que fue jugador y técnico de River. El recordado Didi. El primer gol del Mundial. No, el primer gol en el Maracaná. El Maracaná. En el Maracaná, porque esto fue el 17 de junio, en partido amistoso, para inaugurar justamente el estadio y ver si estaba en condiciones. Y después el 23 de junio arrancó este Mundial. Este estadio fue, lleva el nombre, que se lo pusieron hace poco, me parece bien esto, que lleve el nombre del periodista Mario Filio, jornalista Mario Filio. ¿Por qué? Porque Mario Filio era el periodista más importante, a ver, una especie de, ¿qué podemos decir? De Macaya Márquez de aquel entonces de Brasil. Ah, detestable entonces. A ver, no sé, bueno, o alguno que se le, no sé, Sí, el Fernando Niembro, bueno, otro también, sí, los nombres que estoy tirando por ahí no son del agrado, pero para que me entienda la gente de quién se trataba, fue el que impulsó a través de, no, el poder, a veces hablamos de los medios de comunicación, ¿no? Pero que dio la idea, cuentan, de hacer un gran estadio, porque hasta ahí Río de Janeiro tenía varios estadios, el de Flamengo, el de Fluminense, el de Vasco da Gama, el de Botafogo, de los equipos cariocas, pero no tenía un gran estadio. Bueno, para esa Copa del Mundo se inauguró este estadio, que creo que más o menos fue lo único que los brasileros aceptaron después de aquella desazón de la final del 50, porque después a todo lo que pasó ese día lo tildaron de mufa, lo dejaron, aunque parezca increíble. Por ejemplo, ¿usted sabe que Brasil jugaba con camiseta blanca hasta ese entonces? Ah, mira. Todo de blanco. A partir de esa final perdida, se cambiaron los colores, se pidieron a través de que se hagan diseños que incluyan los 4
de la bandera, verde, amarillo, azul y blanco. ¿Qué pasó? Ganó la propuesta de un periodista de Río Grande do Sul, en el sur de Brasil, que como dijo que era, mirá vos la cabeza de este muchacho, dijo era difícil combinar los 4 colores en una camiseta. Entonces, ¿qué hizo? Camiseta amarilla con vivos verdes, short azul y medias blancas. O sea, los 4 colores en toda la vestimenta, no solo en la camiseta, porque poner los 4 colores en la camiseta iba a ser un cambalache, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, es recordada también la historia del arquero de Moacir Barbosa, a quien lo calificaron de mufa y hasta no le prestaron más atención, lo dejaron abandonado. Es realmente triste cómo familiares de este arquero contaban que, decían que ya está muerto, pero decían que fue el hombre que murió 2 veces, murió en vida y murió después ya en la década del 90, ¿no? Dejó de existir físicamente. Murió solito el pobre. Ahora, ¿qué se lo come él, el gol en la final? ¿Cómo fue el triunfo? A ver, primero hay que decir de aquella final que a los 2 minutos, o sea, primero que Brasil, ahora voy a explicar por qué Brasil con el empate era campeón, aunque parezca mentira. Primero hay que decir que había 4 grupos, de los cuales 2 equipos, 2 selecciones desertaron antes de jugar ese mundial. Por ejemplo, a ver, el grupo era Brasil, Yugoslavia, Suiza y México. Grupo B, España, Inglaterra, Chile, Estados Unidos. Grupo C, Suecia, Italia, Paraguay. 3 equipos. Y en el grupo D, Uruguay y Bolivia. En realidad, 3 selecciones fueron las que desertaron: una Escocia, otra Francia y otra Portugal, por distintas situaciones, las 3 europeas. Así que Uruguay, por ejemplo, avanzó porque avanzaba el primero de cada grupo. Entonces, claro, Uruguay, jugó un partido y chao. partido ganó a Bolivia, listo, adentro. Brasil accedió, España accedió en el grupo B y Suecia por el grupo C. ¿Cómo se definió este mundial? Un cuadrangular, todos contra todos. O sea que en realidad, a ver, esta final se dio medio de casualidad, podría no haber sido final, porque Brasil gana los 2 partidos, Uruguay empata uno y gana el otro, y justo el sorteo al azar dio que jueguen en el último partido. Brasil 7-1 a Suecia y 6-1 a España, Uruguay empató 2-2 con España y le ganó 3-2 a Suecia. O sea, el que hacía más puntos salía campeón. Por ende, Brasil, con el empate, era el campeón. Cuenta la leyenda que Obdulio Varela, capitán uruguayo, que unos días antes, por ejemplo, los habían invitado a una fiesta, agasajo, porque habían llegado a la final, y empezó a ver que repartían whisky. ¿Whisky? Whisky para los copas de whisky. Algunos jugadores empezaron a picar, pin, hasta que el tipo, piola, se dio cuenta que, claro, una táctica para ponerlos un poquito entonados. Y que el rendimiento no sea el óptimo. Claro, exacto. Entonces frenó eso y se empezaron a dar jugos y gaseosas, ¿no? El tipo los reunió en el túnel y desde ahí viene la frase: los de afuera son de palo. Tan repetida. Después de una arenga, ¿no? Porque en ese momento también habían arengas. Imagínese usted y la gente, lo que hubiese sido un mundial 50 con cámaras, con redes sociales, con el tema de subir el video. Veo que ahora está de moda los videos motivacionales. Sí, obvio. Claro, bueno, imagínese, ¿no? Con Obdulio Varela dando la arenga, lo que hubiera sido en ese túnel, poder ver esa arenga, ¿no? Con una cámara. Bueno, realmente hubiera sido emocionante. Lo cierto es que los uruguayos, bueno, arrancaron perdiendo 2 minutos del segundo tiempo. O sea, el primer tiempo 0-0, con ese resultado era Brasil campeón. 2 minutos del segundo tiempo, Friaza Cardoso pone el 1-0 para Brasil. Imagínese, ya está. Listo. Echamos el champán, festejamos, piripipipín, samba, tac tac, nos vamos a la playa a festejar. Pero a los 21, Schiaffino pone el 1-1 para Uruguay. 21 del segundo tiempo, todavía faltaban 24 minutos. Y a los 34, y aquí voy a responder tu pregunta, la que me decía si se lo come el arquero, he podido ver imágenes. A ver, lo que se ve es a Alcides Guilla armando una jugada por la derecha, puntero derecho, gambeteando. Por el centro van apareciendo algunos jugadores uruguayos controlados por defensores brasileños,
Y lo que cuenta el propio Alcides Guilla hoy en día es que él como que ve que el arquero se esperaba el centro, ¿no? Imagínense, vértice del área grande, vértice derecho, entrando en diagonal, Guilla, ¿no? Sí. Y ahí, claro, el arquero espera el centro y sale. Espera el centro, no es que sale, se queda parado, pero como esperando el centro. ¿Y qué pasa? Deja un poquito descubierto el palo izquierdo. Bueno, en ese hueco, Alcides Guilla, en una definición justa, exacta, en el único lugar que ahí podía entrar, en un derechazo rasante, cruzado, estampa el 2-1. Claro, entonces cuando quiere reaccionar Barbosa, se tira tarde, y por eso muchos creen que se comió aquel gol, ¿no? Viste que en jugadas como la que está describiendo, más de una vez uno se pregunta, ¿el jugador quiso tirar el centro o le quiso pegar al arco? No, en este caso le quiso pegar al arco. Le quiso pegar, de una. El arquero, claro, imaginó, quiso anticipar la jugada, pensando que podía venir el centro y que ahí podía haber peligros si algún uruguayo no empujaba la pelota y él no estaba en el centro del arco, pero en este caso sí. Guilla dice que él ve justo ese movimiento del arquero y fue ese un segundo, ¿no? Donde, bueno, se iluminó y no tiró el centro y le pegó al arco y entró entre el palo y el arquero. Y cayó a 200.000 personas que estaban vivando, celebrando ya el campeonato mundial. Sí, bueno, un silencio que, provocó desmayos en el estadio. Fueron internadas varias personas con problemas coronarios, algunas de gravedad. No se reportaron el fallecimiento de esas personas, pero sí se reportaron un centenar de suicidios. ¿Suicidios? El partido, sí. Qué bárbaro, lo viven en como Uruguay, nosotros. pero en Uruguay vos sabés que la victoria y también provocó que algunas personas fallecieran por infartos. Así que imagínate, ¿no? Qué locura. Cuando, tampoco cambia, ¿no? Con lo que se ve ahora con esto, como de a veces que se juega como se vive, ¿no? Y cómo se vive el fútbol. Bueno, imagínate lo que era para aquel entonces para los brasileños y también los uruguayos, porque Uruguay, en ese momento tenía equipos muy fuertes. Ese fue el segundo y la última Copa del Mundo, y Brasil Brasil era potencia, y Brasil había armado su fiesta, ¿no? Armar su fiesta en su casa para obtener la primera Copa del Mundo. Algo que, si bien los brasileros después ganaron muchos mundiales, vino el del 58, que fue el primero en Suecia, el del 62, el del 70 con la mejor selección de la historia del fútbol, de aquel equipo de Pelé, después el del 94 y el del 2002, pero esa herida quedó abierta y veremos si la pueden cicatrizar este año. Indudablemente, por cómo están jugando, igual nunca hay que confiarse el equipo brasileño. Viene ¿no? difícil, yo creo que viene difícil, ¿no? Y en octavos van a tener un cruce bravo, ya sea con Holanda o con Chile, ¿no? ¿Con Holanda o con Chile se pueden enfrentar? Sí, porque hoy Chile dio la sorpresa al eliminar a España, una España que, fin de ciclo para este gran equipo, que conquistó 2 Eurocopas, que fue campeón del mundo en 2010, pero que llegó abatido a este partido después de lo que fue la goleada en contra con Holanda. Holanda que despierta ilusión también, veremos si puede concretar. Holanda, que esos equipos que en la década del 70 insinuaron, no pudieron con Alemania, tampoco con Argentina, y en el 2010 que tampoco pudo con Sudáfrica. Pero esa será cuestión de ver hacia adelante. Lo cierto que en este repaso del Mundial 50, que siempre, es algo como esta leyenda, ¿no? Que se va contando de generación en generación. Sí. Se hizo un poco leyenda, ¿no? Con esto, sobre todo con esto de la guerra charrúa, de esto de dejar silenciada a un montón de personas, de esto que te contaba con el tema de los suicidios y cómo se vivía, ¿no? En ese momento esa desazón que fue la tristeza de todo un pueblo, según cuentan allí en Brasil. Y vos sabés que recorriendo el Maracaná, muchos brasileros decían, juguemos con cualquiera menos con Uruguay. Mirá vos cómo quedó, ¿no? Quedó, la herida sigue abierta. Después Brasil le ganó varias veces a Uruguay, por eliminatorias, por mundiales también, porque en el 70, por ejemplo, le ganó, pero siempre quedó ese temblor. De hecho, Mario Zagallo el otro día decía, Mario Zagallo, que fue campeón como jugador y como técnico, campeón del mundo, decía que en 1950 estaba haciendo el servicio militar, así que estuvo de servicio como soldado,
también recordaba la tristeza, ¿no?, de ese momento, y Mario Zagallo tiene 82 años, fue técnico en el 70, y a Brasil le toca jugar con Uruguay en el grupo, en segunda ronda, bueno, ahora no recuerdo bien, pero dice, arranca perdiendo Brasil con Uruguay, y él decía que esa selección que los vapuleó a todos, pero con Uruguay, dice, estábamos jugando bien, pero nos comenzaron ganando ellos, dice, ya quedó algo psicológico. Después, llegó el empate antes de finalizar el primer tiempo, y después en el segundo tiempo lo ganó sin problemas en el Mundial de México 70, pero fíjate cómo esa cuestión psicológica, y al día de hoy, que uno cree que Brasil, a esta selección uruguaya que vio el otro día, que perdió contra Costa Rica, uno cree que le gana sin problemas, ¿no? Pero está ese temor, ¿no?, de lo que quedó y de lo que se fue contando de generación en generación, ¿no?, con esta leyenda del 50. La pregunta es, ¿qué ha sucedido en Brasil 50 que no participó Argentina? ¿Qué pasó con la participación de nuestro país? Justamente eso te iba a decir, nunca quedó claro, nunca hubo un motivo claro, siempre fueron rumores y especulaciones. Lo cierto es que Argentina renuncia a este mundial antes de las eliminatorias, es decir, ni siquiera juega las eliminatorias porque ya sabían que no iba a ir al mundial, que no querían ir al mundial. Algunos dicen que fue Juan Domingo Perón, recordemos, primer gobierno peronista en ese momento, que por diferencias políticas con el gobierno brasileño, bueno, decidió, como restándole apoyo, ¿no?, a la organización de Brasil en aquel momento, decidió que no se mandara equipo de fútbol. Había, el peronismo siempre tuvo el deporte, ¿no?, como bandera, y había una fuerte ligazón, ¿no?, entre lo que era lo deportivo con lo político en aquel momento, pero otros hablan de también un temor a agresiones a los argentinos y al equipo argentino. ¿Por qué esto? Porque en el año 45, en un sudamericano, hubo problemas de violencia entre Argentina y Brasil, entonces se creía que, jugando aquí en la Argentina, que podía haber temor a una venganza, ¿no?, de los brasileños o los argentinos, pero nunca quedó claro por qué Argentina no jugó ese mundial. Te decía que Escocia, Portugal y Francia desertaron ya estando clasificadas, y después un hecho particular, la selección de Italia viajó en barco a Brasil. Sí, esto se dio, porque en el año 49 hubo un accidente aeronáutico, un avión en el cual viajaban el equipo de Torino de Italia, que Torino tenía un equipo fuerte en ese momento, y la mayoría de ellos integraban la selección de Italia. Tuvieron un accidente después volvían de Lisboa, bueno, la mayoría de ellos murió, y entonces, claro, esto no querían ver, contaba en ese momento un avión ni en figuritas, entonces ante ese temor que había producido esa situación, decidieron ir en barco. Los italianos, que perdieron rápidamente 2 partidos y fueron eliminados de esta Copa del 50, una Copa en la cual, por ejemplo, veo que, nacimos viendo nuestras generaciones y algunas más grandes que las nuestras, viendo que en las canchas de fútbol el tema de los fuegos artificiales, las bombas de stroke, la pirotecnia, que es algo común, sí. Bueno, a partir de ese mundial se empezaron a ver estas cosas, los fuegos artificios, ¿no? Mira. La brasilera, se empezaron a ver bombas de estruendo, fuegos artificiales, ¿no? O sea, fue toda una novedad en el año 50 que después se propagó a todo el fútbol brasileño, al fútbol sudamericano y bueno, al fútbol en general, ¿no? Aunque más es de Argentina, Uruguay y Brasil, ¿no? Esas cuestiones. Ahora estamos en realidad todos los argentinos esperando ser los verdugos nosotros de Brasil. Argentina solo se puede cruzar con Brasil en la final, ¿no es así? Sí, hay que ver cómo termina el grupo. Claro. Si terminan los 2 primeros, sí. Uno cree que Argentina obviamente va a terminar primero, y uno cree que Brasil también, porque ahora tiene que jugar con un Camerún eliminado. Claro, clasifican los 2 primeros, se puede dar en el Estadio Maracaná el 13 de julio. Maracaná, que se llama... ¿Por qué se llama Maracaná? ¿Por qué? El barrio se llama, en realidad, donde está el estadio, se llama Maracaná, pero el nombre del barrio se debe a un riacho que pasa por ahí cerca, que tiene ese nombre, Maracaná.
y recordemos que después se le puso el de jornalista Mario Figlio a este estadio. Muy, pero muy completa. ¿Hay algún dato más que... No, como decíamos, me parece importante relacionarlo con el contexto político, que fue el primer mundial de posguerra. De entrada, cuando hablábamos de esto, de las elecciones que no participaron, entre ellas Argentina, que decíamos que no quedó nunca claro el motivo, que se hablaba de diferencias políticas, 2 elecciones fueron directamente imposibilitadas de participar por la FIFA, que fueron Alemania y Japón, porque las consideraban como responsables de aquella Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Digamos, no sé si le cabe el término una especie de censura o... Sí, bueno, a ver, la FIFA siempre tuvo, a ver, ¿cómo decir? Con los temas políticos, en realidad, nunca dejó que los estados, nunca fue agrado de ellos que los estados intervinieran en cuestiones deportivas, pero bueno, en ese momento Alemania estaba tomada, ¿no? Dividida, y bueno, por considerarlas responsables de la Segunda Guerra Mundial no participaron en esta cuestión que la FIFA a veces mezcla, ¿no? Entre lo que es la política y el fútbol, ¿no? Pero bueno, es un dato que me parece a tener en cuenta por el contexto de ese mundial que, insisto, se jugó en Sudamérica, más que nada, uno cree por justamente ser el primer mundial de la posguerra. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario para Maxi, a partir de la semana que viene ya se pueden comunicar con nosotros, dejárselo al 15-6104-6205, 15-6104-6205, o a través de nuestro Facebook, que es facebook.com/PinUpRadio. Queríamos que primero ustedes sepan de qué la va más o menos la columna, muy completa, por cierto. Y ya la semana que viene tendremos nuevamente entrega de Brasil 50, o nos vamos al 54. Sí, vamos a ver si encontramos, seguramente hay muchos datos curiosos, vamos a tratar de ampliar un poquito más en lo que tiene que ver con Brasil, porque justamente se está jugando el Mundial en esa tierra, ¿no? Volvió después de 64 años, como decía al principio, en esa tierra, pero después también profundizaremos en el resto de los mundiales de esa década, que algunos la consideran como maravillosa, ¿no? Perfecto, Maxi, ha sido glorioso, como siempre, y una alegría poder hablar con vos y que estés participando al aire de PinUp Radio con esta propuesta novedosa. Nosotros no hablamos del Mundial Brasil 2014, directamente nos remitimos al 50 y 60, porque toda la información de este Mundial la vas a encontrar en todos los medios de comunicación. Como no podemos sumar nada, directamente hablamos de cosas que no te hablen en otros lados, como lo es el Mundial Brasil 50, de la mano de Maxi Venosi, entonces. Bueno, un verdadero placer, un gran saludo para toda la audiencia y boa noite. Qué bien. Abrazo grande, Torín. Un abrazo. Así pasaba el toro, el gran toro Maxi Venosi en el aire de PinUp Radio, hablándonos precisamente del Mundial Brasil 50. Un montón de datos que vos no sabías o que te vino bien refrescar, bueno, te los contó él, periodista de Diario Clarín y grosso, amigo, por sobre todas las cosas.